Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace unos 2300 años, en Alejandría, un matemático griego garabateó los últimos trazos del manuscrito más influyente de la historia de la ciencia. Los elementos de Euclides recopilaba todo lo que sabíamos sobre la geometría, pero nadie podía imaginar todo lo que se había quedado en el tintero. Es mucho más que triángulos, poliedros y esferas. Ese es el mundo de Euclides, un universo intuitivo que exploramos desde la más tierna infancia. Sin embargo, hay otras geometrías, realidades en las que dos líneas paralelas se tocan, espacios donde podemos construir triángulos con tres ángulos rectos y, lo más extraño de todo, es que existen fuera de nuestra cabeza. Gracias a esa geometría tan ajena para Euclides, podemos estudiar desde las rutas de los aviones hasta la naturaleza del espacio-tiempo. Y es que la frontera entre las intuitivas formas de los griegos y la inquietante geometría no euclidiana no es tan real como parece. Es algo que imponemos nosotros, una extrañeza que podemos reducir a la costumbre. Porque en el fondo, todas esas formas son igual de lógicas, se construyen a partir de reglas básicas y podemos encontrar aplicaciones de todas ellas ahí afuera. Tal vez, si abrimos nuestra imaginación a otras geometrías, descubramos un mundo mucho más rico de lo que podríamos pensar. Y vamos a hablar de geometría hablando de geómetras, porque tenemos con nosotros a Pablo Fernández. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Muy contento de venir a hablar mal de alguien que ha hecho más que tú en la vida. Sí. Es el resumen de tu sección. Me gusta mucho esta definición, ¿eh? Pero más que tú, más que yo, más que cualquiera de los que estamos aquí escuchando. Sí, porque venimos a hablar de personas que son grandes mentes de la ciencia. O sea, no es un cualquiera que haya hecho una investigación así. O sea, los respetamos, pero les ponemos sus peros. Sí, o sea, venimos a sacar la parte oscura de las personas brillantes que han aportado grandes cosas a la ciencia. ¿Y qué geómetra ha hecho cosas oscuras? Pues, mira, has hablado de Euclides al principio y podíamos haber hablado de él, pero mejor hemos decidido ir a por Arquímedes, que era uno de sus alumnos. Vale. Que además mucha gente le conocerá, bueno, por el principio de Arquímedes, pero es que tiene un principio, una garra, el búho de Merlín de Disney, un tornillo. El búho de Merlín de Disney, se llama Arquímedes. Sí, claro, de Merlín el Encantador. Vale. No, me gusta que hayas jugado al despiste, porque eso, podíamos haber hablado de Euclides. Estaba Euclides ya diciendo, me toca a mí. Arquímedes tan tranquilo en su casa y le ha dado un soponcio. De repente dice, vale, yo soy el del roast. Vale, perfecto. Así que si te parece, vamos con la biografía para ir conociéndolo un poco. Vamos. Sobre la vida de Arquímedes flota una sombra de misterio. Sabemos que nació en Siracusa, en el año 287 a.C., y que era hijo de Fidias, el astrónomo. Sabemos que se marchó a Alejandría para estudiar de la mano de Euclides y que a él le debemos la ley de la palanca y muchos avances en geometría, cálculo, hidrostática y mecánica. A su vuelta de Alejandría, trabajó para Hierón II, gobernante de Siracusa, y fue él quien le encargó descubrir si su corona era de oro puro sin romperla. Cuando encontró la forma de comprobarlo, corrió por las calles gritando ¡Eureka! Había descubierto el principio de Arquímedes. Hierón, satisfecho, le pidió que usara su ingenio para resolver todo tipo de problemas: los regadíos, el transporte de barcos, incluso la propia defensa de Siracusa frente a los ataques de la República de Roma. Las tropas llevaban 2 años asediando Siracusa cuando finalmente lograron hacerse con la ciudad. Así fue como asesinaron a Arquímedes, y allí, tiñendo círculos y cálculos que había bosquejado en la arena, su genio se detuvo por primera vez. Qué duro esto, ¿no? Su genio se detuvo por primera vez, lo has escrito con ganas.
Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho de todos modos ese momento en el cual cogen por banda a un gran genio de la historia y algún dirigente le dice, oye, ¿y por qué no me resuelves de paso? Ya que eres matemático, resuélveme la geopolítica. Sí, la verdad es que es una cosa fantástica, ¿no? Decir, mira, se te da bien esto, se te dará bien todo. Si total. La cosa es que estos genios acaban haciéndolo. Hombre, por supuesto. Leibniz le hicieron lo mismo. Ah, mira, pues ¿Sí? este no lo sabía. Pues fíjate, hay unos cuantos. ¿Qué me ibas a decir? Que te he interrumpido porque soy un malísimo presentador. A ver. Te iba a decir que ya hemos avanzado en esto, que se sabe bastante poco de su vida. Entonces vamos a poder contar poco. Y de hecho, como las primeras cosas que se cuentan malas de él, teniendo en cuenta lo que hemos contado en este programa, la verdad es que son bastante light. Vale, o sea que no va a ser tan duro como lo que contamos sobre Schrödinger o Einstein. Claro, es que con Schrödinger, joder, justo con estos dos hemos puesto un listón bastante alto. Vale. O sea, una de las cosas que suelen salir sobre Arquímedes es la típica imagen de científico como muy reservado, muy desastre de cómo mantenía el orden en general, ¿no? Como una persona bastante enclaustrada. El cliché de científico despistado, desordenado y separado de la realidad. Eso es. Vale. Eso sería como una de las cosas negativas básicas que contar de él. Justo de lo que queremos separarnos los científicos ahora mismo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Vale. También te digo que ese cliché viene de algún sitio. O sea. No, hombre, digo yo. Pero yo creo que si vamos a hablar de cosas malas que hizo Arquímedes, yo creo que lo suyo es hablar de precisamente el trabajo que hizo para Hierón cuando le encargó que se dedicase a inventar máquinas para la defensa de Siracusa. Cuando hablamos de defensa militar, no de un pastor eléctrico o algo por el estilo. Claro, o sea, básicamente se especializó bastante en ser muy bueno matando a otra gente. ¿Era el primer señor de la guerra? Por ahí pues, andaría. Sí, por ahí andaría. Sí, no sería tampoco mala definición. Como ¿no? Iron Man, pero versión clásica. Sí. De hecho, versión clásica, versión primero de los inventos, consiste en una palanca grande, muy efectiva para hundir barcos. Vale, es que cuando decías palanca, digo, no sé por dónde va a salir esto, pero una palanca para hundir barcos está muy bien. Sí, o sea, de hecho, este invento se le llama la garra de Arquímedes y la idea era básicamente que era como una especie de grúa que metía un gancho debajo del agua, en la parte justo delante de donde venía un barco, y era capaz de hacer suficiente fuerza como para levantar la proa hasta el punto de que entraba agua por atrás y se hundía sin remedio. ¿Pero qué me dices? Sí. Como una excavadora acuática. Sí, de hecho, la función, el principio, es bastante similar al de una excavadora, efectivamente. Vale, podríamos decir que Arquímedes inventó la excavadora, pero es mucho más oscuro decir que inventó la garra de Arquímedes para hundir barcos y acabar con personas. Es que es muy oscuro esto. Además es un nombre, joder, suena bastante guay. O sea, no pero, era una garra sin un garfio, pero da igual. ¿Cómo me dices que no está al nivel de otras personas que, como personas que tienen su lado oscuro? A mí me parece bastante turbio. Sí, o sea, sí que es bastante turbio, efectivamente. Pero también es verdad que contextualmente, teniendo en cuenta que estaba en una ciudad que estaba siendo asediada, como que casi que podemos entenderlo un poco más, ¿no? Podemos justificarlo. Claro. No entraremos en cuestiones éticas, pero de acuerdo. Eso es. Y esto lo pudo hacer porque él consiguió calcular la fuerza que era capaz de hacer una palanca. O sea, ya se conocía una palanca, pero él desarrolló mucho más la utilidad que se le podía dar en determinados puntos, ¿no? Tiene la frase aquella de dame una palanca y mover el mundo, ¿no? Efectivamente. Dame una palanca. Una de las frases para la posteridad. Y defenderé Siracusa, era lo que realmente quería decir. Sí, efectivamente. De todas formas, hay muchos más inventos que se le han atribuido para la defensa de Siracusa. Uno de ellos, que a mí me encanta la idea, pero que factualmente es muy improbable que realmente existiera, unos espejos que servían para concentrar el sol sobre el barco enemigo y ponerlo a arder. ¿Qué me dices? A ver, esto es como cuando un niño pequeño quiere ser inventor y hace a escala todo lo que conoce a pequeña escala. Por ejemplo, quemar hormigas con una lupa. Claro, la idea es exactamente la misma. Tal cual. Pero dirigir el rayo, claro, o sea, no vas a poner una lupa gigante encima del barco, tienes que dirigir ese rayo, ¿no? Lo que pasa es que se han hecho intentos modernos con la tecnología de la época de hacer esto mismo y, o sea, el barco no arde antes de estar a unos 40 metros de distancia y si lo tienes a esa distancia ya te esperas un poco y le echas la garra, ¿sabes? Vale, claro, la verdad que sí. Sí, ya se inventó la garra. ¿Qué más hizo? A ver, se le han atribuido más cosas que no está del todo claro que realmente pudieran existir. Una de ellas se llama el architronito. Que, sí, los nombres eran lo suyo. La garra, el architronito. Sí, este es una especie de cañón de vapor, pero los primeros diagramas que se conocen los hizo Leonardo da Vinci y lo más probable es que realmente no pudiera disparar. Pero si buscas inventos de Arquímedes, muy probablemente te salga este, pues que sepas que realmente no. Pero una cosa es que no funcionara y otra cosa que no lo inventara. Tal vez hizo los bocetos y quedaron ahí, o no hay duda al respecto. Bueno,
Hay dudas, pero hay dudas de todo. Pero la mayoría de fuentes que yo he encontrado dicen que es muy improbable que realmente quisiera o intentara desarrollar algo como esto. Vale, entonces era malo, pero no tanto. Cuéntame más. Pues mira, te iba a decir, imagínate lo bueno que era. O sea, hemos dicho antes que se especializó mucho en ser capaz de matar a otros defendiendo la ciudad. Imagínate hasta qué punto era así que el asedio a Siracusa ocurrió única y exclusivamente porque estaba Arquímedes inventando cosas para defenderles, porque Roma tenía la idea de llegar allí, asaltar la ciudad, subir las murallas y fuera. Y acabó durando, creo que fueron 2 años de asedio hasta que los soldados fueron descuidados y se fueron del puesto de guardia. O sea, les entró hambre, la gusa. Claro, debieron de asumir en plan, pues si tenemos Arquímedes, es que no va a llegar nadie, ¿qué más? Claro. ¿No? Vale, ¿qué más cosas? ¿Hay más cuestiones que estén ahí en la frontera de lo ético cuando hablamos de Arquímedes? Yo creo que se salgan de lo ético igual no, pero sí hay algunos episodios de su vida que han sido un poco exagerados, ¿no? Como todo el tema del momento eureka. Seguramente no fuese así para tanto, pero sí que es verdad que fue gracias a este encargo de Hierón de la corona y de saber si era real o no que descubrió el principio de Arquímedes, que tenemos un audio fantástico de Marcos Munstock que explica este principio. El físico Arquímedes en la bañera. La mente alerta, el físico desnudo, o sea, Arquímedes. Desde un principio persigue un fin, el principio de Arquímedes. Hasta que al fin Eureka ha descubierto el principio por fin. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido en equilibrio, cuando ya todo es igual para él, ¿recibe un empuje de abajo hacia arriba para ayudarlo? No. El empuje es la resultante de la presión que el líquido ejerce sin piedad. Igual y directamente opuesta al peso del volumen de líquido desalojado por el cuerpo, sumergido, oprimido, empujado. Y el físico Arquímedes, el que dijera, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ahora exclama, dadme un toallón y saldré de la bañera. Qué maravilla, Lelutier, sí, qué pena que ya no actúen. Ya, joder, terrible, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esto es cierto, esto funciona. Sí, lo único que la explicación típica que se da de la corona, que lo que hizo fue el mismo peso en oro, le midió el volumen y después midió la corona y vio que no coincidían. Uh-huh, para descubrir si le habían timado al rey y le habían hecho una corona dorada pero que no era de oro, ¿no? Eso vale. Es bastante improbable que hiciera este método, porque comparar volúmenes así es muy difícil y la diferencia de volumen va a ser muy pequeña. Pero como lo que reciben, o sea, lo que tienen los objetos sumergidos en agua es un pequeño empuje hacia arriba, si tú los pones en una balanza y se equilibra fuera del agua, y luego la metes en el agua, esa pequeña diferencia de peso es suficiente para desequilibrar la balanza. Ah, o sea, se podría hacer pero de otra manera. Eso es. Entonces, no es como se suele contar el experimento, pero realmente funciona y se puede hacer y efectivamente funciona. Pues fantástico capítulo de Desmintiendo a Arquímedes. No has dejado títere con cabeza. Ahora sabemos que es un señor de la guerra y que lo de la corona sí, pero no así. Efectivamente. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some. Y hoy estamos hablando de matemáticas y precisamente por eso, en matemáticas y geometría, hemos decidido tener aquí con nosotros, y es un honor además, a Juan Margalef, que es doctor por la Carlos III, especialista en geometría aplicada a la física y en concreto a teorías de la gravedad. ¿Qué tal, Juan? Pues muy bien, ahora que estoy aquí, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantado siempre de venir aquí. Estás encantado a pesar de que es que hay una compañía en el estudio, tenemos que hablar de esto. Hola. ¿Qué haces aquí, Laura? Hombre, es que soy matemática, no sé si te acuerdas. Pero tú tienes la sección después. Ya sé que tengo la sección después, pero está solo Juan. Ya, normalmente hay dos. Sí. ¿Tienes un matemático mejor en la sala? Busca por toda la SER. De acuerdo, ese es tu argumento. Si hay otro matemático en la SER, me voy. ¿Te imaginas que ahora Francino es matemático? Me encantaría. Y no lo sabemos. Me encantaría tener que salirme porque Francino. No, pero no te preocupes. Está bien. Quédate aquí porque vamos a hablar de geometría para una tertulia que hacemos de matemáticas, que menos que explotar a nuestra colaboradora, que siempre hablamos de astrofísicas y cosas. Sí. De todos modos, vamos a hablar de geometría, Juan. La geometría es algo que todo el mundo intuye. Le hablas de eso, piensa en cuadrados, piensa en círculos, pero entiendo que es algo más. ¿Tú cómo lo definirías? Si como matemático te ponen ahí una pistola delante y dices, ¿qué es la geometría?
Bueno, igual dejo que me disparen porque es una cosa complicada, pero bueno, lo intentaría salvarme. Y bueno, geometría es el estudio de los lugares, estudiando pues distancias, ángulos, pero bueno, lo interesante es que así se empieza y se acaba en cosas pues como la gravedad, en las teorías de gravedad, que parece que no tienen mucho que ver, pero al final lo tienen. Y luego, por ejemplo, la criptografía también usa geometría, pero que se llama geometría algebraica. Y hay un montón de geometrías al final que nos van surgiendo y todas vienen de estudiar cuadrados y triángulos. Claro, esto es muy bonito porque efectivamente cuadrados y triángulos, esto lo entendemos todos, pero ya han salido dos conceptos. De alguna manera, teorías de gravedad acaba teniendo su relación con astrofísica, volvemos a campos de Laura. Bueno, Hombre, sí, claro. también Cosmología y tal. Sí, en la cosmo. Pero ya se ha hablado también de algo que es menos intuitivo, de criptografía. O sea, realmente vemos que es para poder cifrar contenido y que no sea accesible para todos, por ejemplo, ¿no? Sí. Bancos, etcétera. Vemos que la geometría tiene aplicaciones que no esperaríamos. Esto me parece fantástico. Y has dicho una palabra. Has dicho la palabra lugares. No has hablado de estudiar objetos, has hablado de estudiar lugares y esto no es, no es geología, no es geografía. ¿Por qué usáis esta palabra? ¿Qué es un lugar? ¿Qué es un lugar? Claro. Normalmente en matemáticas lo que nos gusta es abstraer. Entonces, de hecho, Euclides, cuando hizo los elementos de Euclides en la antigua Grecia, una de las cosas que empezó a hacer es definir qué es un punto, qué es una recta, qué es una... Y de hecho, la definición que da Euclides de qué es un punto es el lugar que no tiene dimensión, que es una definición que posteriormente se vio que era muy poco satisfactoria, porque ¿qué significa eso? No es la pregunta que has hecho, ¿qué lugar de qué? Pero bueno, sirvió para muchas cosas. Es verdad que en matemáticas se tardó en dar unas definiciones precisas, entonces... a veces es difícil porque está tan arraigado entre lo que entendemos, que un lugar es un punto, es algo, pero definirlo precisamente es complicado. Entonces lo que intentamos hacer es, pues vamos a estudiar, o sea, lo que hacemos es ir añadiendo cosas. Entonces pues tú tienes una mesa y a esa mesa le añades como unas reglas, les pones unas rectas, les pones unas distancias y eso es, no diríamos añadir geometría, pero le puedes añadir más, les puedes ir añadiendo ciertas cosas que te van dando más riqueza a esa estructura. Uh-huh. Entonces, es complicado, no voy a engañaros, es complicado definir cosas tan básicas sin entrar en cosas técnicas. Porque estás estudiando cosas que son muy complejas, efectivamente, como cuestiones de gravedad, pero esas definiciones complejas son de lo que aparentemente no es tan complejo, ¿no? De un punto, una recta, cuestiones de este estilo. Laura, tú en tu día a día, porque recordemos que, ya aprovecho y lo digo yo, no te preocupes, aparte de doctora y matemática, tú sigues investigando. Sí, sigo investigando. ¿En tu día a día la geometría aparece? Sí, aparece muchísimo porque yo lo que hago es, o sea, yo hago mapas en 3 dimensiones del universo, así como simplificando muchísimo, y para calcular una tercera coordenada, yo lo que hago es un hiperplano, ¿no? Vale. Es, o sea, hacer un plano en más de 2 dimensiones, digamos. O sea, estamos acostumbrados a un plano, pues una hoja de papel sería un plano. Y que plano, tiene la X, ¿no? la Y, que hemos visto todos, y ahí trazamos nuestras Claro, gráficas. y es como muy fácil. O sea, podemos pensar, en nuestro cerebro podemos imaginar una superficie en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Pero cuando nos vamos a más dimensiones, ya empieza a complicarse mucho la situación, ¿no? Porque no somos capaces de imaginárnoslo. Sin embargo, sí podemos trabajar con ello porque trabajar con más dimensiones nos da más información sobre lo que estamos haciendo y podemos meter más variables. Entonces, en mi caso, utilizamos toda la información que recibimos del cielo, que es más de tres datos, y con todo, claro, y con todo aquello creamos superficies que yo no soy capaz de imaginar. O sea, cuando las explico es como muy complejo, y a partir de ahí además creo entornos en los que luego busco y aproximo y acerco y mido. Yo creo que la gente estará sorprendida de que se utilizan palabras como lugares, crear entornos, porque desde luego no suena a lo típico de un geómetra. Pero tenemos aquí un clip que es fantástico para hablar de una de las cosas que ha sacado Laura, que es esa geometría que no es la misma en una dimensión, que en 2 dimensiones, que en 3 dimensiones o que en 4. Imagina un plano enorme. Un mundo con solo 2 dimensiones, donde los triángulos, los cuadrados, los pentágonos y otras formas viven y se mueven con libertad. Esto que estamos escuchando es un corte de Flatland, una adaptación que se hizo de Flatland también, que era una novela del siglo XIX, donde se hacía una crítica a la sociedad, pero los protagonistas no eran personajes normales, eran figuras geométricas. Y aparte de lo que tiene esto interesante por humanístico, que para eso ya traeríamos a Mario aquí a hablarlo, es que, ojo,
está haciendo muchos comentarios muy interesantes de geometría, de qué pasa cuando un mundo de 2 dimensiones entra en contacto con una dimensión superior. Juan, ¿tú cómo imaginas este tipo de cuestiones? ¿Has leído Flatland? La he leído. De hecho, me la recomendó mi profesor de geometría durante la universidad. Es que es un librito que se lee Es un enseguida. libro, sí, es cortísimo y es muy interesante. Entonces, bueno, hay una cosa que habéis comentado antes sobre la dimensión de ir a más dimensiones, que a veces es difícil, pero voy a dar un ejemplo de cómo pensar la dimensión 4, que yo creo que es La comprensible. dimensión 4 es que 2 dimensiones es el folio, 3 dimensiones es un cubo, por ejemplo. Sí. Y luego hay una cuarta dimensión. Hay una cuarta dimensión, pero que podemos pensar, por ejemplo, si piensas en tu habitación y en que en cada punto mides la temperatura. Ah, qué Esa podría ser una Claro. cuarta dimensión, porque necesitas, en cada punto me tienes que decir cuál es el punto, que son 3 números, y una dimensión, y un número adicional, que es la temperatura. Es más, hay muchas gráficas en muchos artículos que se dibujan 3 dimensiones y la cuarta es el color. A Exactamente. través del color, Que es como si tienes fuera la información, temperatura. Eso es, tienes esa cuarta información. ¿Cómo podemos imaginar esto para que la gente se haga una idea? En vez de una gráfica de 2 ejes, de estas que hacemos Pues en un folio, cubo. un cubo. Un cubo en el que hay puntos Relleno de dentro. colores. Hay puntos flotando y esos puntos son colores, pues y puede ser la temperatura Esto de es esa precioso. habitación. Tienes una habitación en 3 dimensiones y los colores que le has puesto es la temperatura. Os lo voy a poner difícil. ¿Y una quinta qué? También trabajamos con Podríamos quintas. hacer la presión. La Presión y temperatura. Serían ¿Y cómo 5. cómo lo Eso harías, ya no? sería En más vez de colores, complicado, pero- el Formas. tamaño. Claro, la Formas forma. no son puntos, son diferentes formas. O sea, esos puntos Y que hay en el cubo- Pues pueden ser el tiempo. Ujú. No sé, si es por ejemplo algo que se está moviendo, las distintas posiciones en tiempo. Claro, o ángulos. Sí, Lo que algo pasa así. que, claro, que a veces es como más complicado y además siempre, o sea, ya tenemos como que tirar de algo que no es volumen, ¿no? O Claro. eso es como colores, forma, que al final sí nos da información sobre esa dimensión, pero eso Pero mira, Ignacio, te voy a dar un dato sobre dimensión 4. Lo quiero. Que, por ejemplo, bueno, yo no sé mucho sobre el ADN, pero una de las cosas del ADN es que está como muy enrollado, Sí, ¿no? muy plegado. Pues en dimensión 4, por ejemplo, los nudos no existen. Ay, qué maravilla. Esto para mis auriculares viene genial. No existen los nudos, sería maravilloso, ¿verdad? Que pudieras... Se me y una de las- desatarían los zapatos, pero no se me Efectivamente. enredarían los auriculares. Viviríamos en un mundo bastante complicado en el que nada puede estar atado, entonces nos robarían la bici, por ejemplo. Sería muy fácil y es lo que has comentado antes de los colores. Si tú tuvieras, por ejemplo, un candado Sí. de la bici, lo que podrías hacer es coger ese candado, cambiarlo de color, es decir, moverlo en otra dimensión, pasarlo, porque si los colores son distintos se pueden cruzar, y volverlo a traer al mismo color. Y desharíamos cualquier nudo. Esto es precioso, pero me obliga a preguntarte una cosa. Y es, ¿hasta qué punto esto se aplica al mundo real? Porque estamos hablando por ahora de análisis de datos. Sí. Y punto, ¿no? Ya, pero por ejemplo, en mi caso lo utilizo al final para decir, esta galaxia está aquí. Ujú. O sea, es como traigo algo en muchas dimensiones para calcular algo en 3 y situar un punto en su espacio. Claro, pero es una herramienta. Sí. Imaginamos Sí, sí. que es una dimensión como las espaciales para poder Vale. trabajar con ellas. La pregunta es, ¿realmente cuando nos hablan de hay una cuarta dimensión, o hay una quinta, o teoría de cuerdas, o estas ¿Estás cosas? intentando que hable de cuerdas? Yo estoy intentando que la nombres un poco. Cuéntame, Y Juan evitándolo. ¿hasta qué punto esto es real o son herramientas también para entender la realidad? Es una pregunta complicada, Me imagino. todas las que me estás haciendo hoy. Pues como en la radio tienes un minuto. ¿Ves? O sea, hay teorías en las que dicen que podría haber ciertas dimensiones que están lo que se llaman compactificadas. Es la idea de que si miras una cuerda, parece que solo tiene extensión. Tú me dices, pues mide 2 metros, 3 metros, 7 metros. Pero si te acercas mucho a la cuerda, realmente podrías rodearla. Que eres una hormiguita, puedes ir hacia un lado de la cuerda o hacia el otro sin moverte hacia adelante o hacia atrás. Ujú, vale. Pero si eres una persona, pues pisas en la cuerda y no te das cuenta de que tiene esa dimensión adicional. Para ti es una línea y ya está. Exacto. Y entonces, pues los físicos que usan geometría te dirían que hay ciertas teorías en las que pasa eso muchas veces. Entonces, las dimensiones de las teorías de cuerdas que requieren son muy, muy altas. O sea que Entonces, que sea así, eso estamos muy lejos de saber si es así y simplemente puede que no sea así, pero bueno, es una teoría interesante. entonces, seguro. cuando hablamos de dimensiones superiores a la tercera en ciencia, tenemos esas dos formas de entenderlo. Uno como herramientas para estudiar cosas que no son necesariamente de tantas dimensiones espaciales y otras que ya son un poquito más complejas y que sí que lo tratan de esa forma. Tengo otra duda. Porque resulta que, bueno, investigando para el programa hemos descubierto que no todo es la geometría que estudiábamos en el instituto. Círculos, cuadrados, cosas por el estilo. Hay más. Pues sí, pues hay más. Yo soy médico, ¿vale? Hay una broma que es cómo descubres que hay un médico en la sala. Y es, les das una clase de estadística a todos y miras quién vomita. Bueno, en cualquier caso, a los médicos no les gustan las matemáticas. Pero
Yo soy una pequeña excepción, he ido investigando cositas y hemos decidido lanzar un acertijo relacionado con todo esto por la redacción, a ver quién sabía más o menos intuir que había otras geometrías. Imagínate que estás perdido, pero tienes una brújula. Entonces, vas 10 kilómetros hacia el sur, pero no encuentras nada. Después vas 10 kilómetros hacia el oeste, pero tampoco encuentras nada. Y por último avanzas 10 kilómetros hacia el norte. Y para tu sorpresa te das cuenta de que estás en el mismo sitio en el que empezaste. ¿En qué parte del mundo estás? No sé. ¿Tengo que decir un sitio concreto? Sigo en Madrid. Yo es en Australia. Lo he dicho mal, es que soy malísima con esto de los acertijos. En el Triángulo de las Bermudas, en la Fosa de las Marianas. En el mar. Es muy difícil eso, ¿eh? En España, no sé. Es probable que en alguno de los polos. Con el polo norte o con el polo sur. En el polo norte. Se han ido acercando, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Decir una Creo cosa. que no hay ningún matemático en la SER. Confirmamos. Confirmado, tenía que estar yo aquí. Bueno, pero explicadnos esto. ¿Por qué es esta respuesta? ¿Por qué podemos saber que estábamos en el polo con estas indicaciones? Lo digo, yo creo que lo diga, o sea, lo digo yo, que lo diga Juan, que es el invitado. A ver si no hay ningún matemático en la serie, incluyéndote a ti, ¿eh? No, porque no estamos trabajando en geometría euclidia, que es lo que estábamos un poco mencionando antes en el colegio. Toda la geometría que se enseña es la geometría en el plano, ¿no? En superficies planas, ¿no? Cuando pues una mesa pues está plana, ¿no? Sí, tú dibujas tu triángulo en un folio. En un folio, pero claro, si tú dibujaras ese mismo triángulo sobre un balón, ya esos ángulos, por ejemplo, que siempre se dice, bueno, la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Bueno, eso si estás en la geometría euclidia, si estás en el plano, pero si tú ese mismo triángulo lo dibujas sobre la superficie de un balón, esos ángulos ya no suman 180 grados. Entonces, me podría poner a medirlos, dibujarlo en un balón, los mido y me sale más de 180 te va a la salir suma. más de 180 grados, porque precisamente no estás en una geometría plana, no estás en... eso en un plano. Y lo si cogiera, perdona, para hacernos una idea, si cogemos ese triángulo pintado sobre un balón y lo plasmamos en un folio, en vez de salirnos lados rectos, nos salen como abombados hacia fuera. Te salen abombados. Bueno, lo que pasa es que no puedes aplastar ese triángulo tan fácilmente en un plano. Lo que te saldría es que te salen arrugas. Ese papel que coges y recortas sobre el balón, claro, tú no puedes plegar un papel sobre un balón. Cuando puedes, envuelves... Voy a estudiarlo y todo. Puedes proyectarlo. Esto se puede decir. Pero ahí entonces se deforman. Claro, que es el problema de los mapas. Exacto. Ese es el problema de los mapas. No existen los mapas perfectos de la Tierra, de una cosa que está... Y además lo que decías es muy interesante porque no solo es que los ángulos no sumen 180, sino que es que esa es la característica principal de las geometrías no euclidias. Y otro ejemplo, en vez del balón, tenemos una patata Pringle. Cuando tenemos una patata Pringle, cuando tú haces un triángulo, si dibujarais, si todos tenemos en la cabeza una patata Pringle y te vas moviendo por la patata en línea recta, que eso es el problema, definir qué significa línea recta, lo que te saldría es menos de 180. Qué bueno. Y entonces eso te dice que no es plano y no puedes aplastar una patata Pringle sin romperla. Y por eso entiendo que cuando nos movemos en ese planeta que nos estaban comentando, varios kilómetros pues al sur, luego al este, luego de nuevo al norte, es un triángulo en principio porque volvemos al mismo punto, pero no hemos hecho ángulos que sumen 180. ¿no? Podemos haber hecho ángulos de 90. Claro, precisamente porque la Tierra no es plana. Claro. Entonces tienes una superficie que no es euclidia y te estás moviendo sobre una superficie no euclidia. Pero lo interesante es que si tú miras cerca de ti, parece plana. Eso es guay. Es una cosa que tienes que hacerlo a lo grande para darte cuenta. Aunque si tú cogieras la esfera, si imagináramos que el planeta es perfectamente esférico, por muy pequeño que hagas el triángulo, si tú lo midieras con una precisión máxima esos ángulos, verías que es más de 180, aunque lo hagas muy pequeño. Lo que pasa es que cuando lo haces muy grande y vas del Ecuador al Polo Norte, como preguntaban a vuestros compañeros aquí en la SER, es mucho más fácil porque suman muchísimo más de 180. Decís esta respuesta, como le preguntabais a vuestros compañeros en la SER, con una seguridad de que vosotros lo habríais acertado 100%. Hombre, porque lo habéis estudiado, claro. Porque lo hemos estudiado, llevamos unos cuantos años, la pregunta unas cuantas es, asignaturas. Mira, la pregunta típica de esto, cuando la gente oye esto, o sea, que a mí me han hecho muchas veces, es como, ¿cómo es posible que dos rectas paralelas se corten? Es que me he enterado que dos rectas paralelas se cortan y eso no es posible. Y claro, ahí entra otra vez el juego de la geometría euclidia. En la geometría euclidia, dos rectas paralelas no se cortan y puedes ir hasta el infinito y no se van a cortar, pero cuando cambias la geometría, las rectas se pueden cortar. De hecho, es muy interesante porque nosotros, en el mundo en el que vivimos, se cortan las rectas. Parece que no, pero si tú te pones sobre las vías de un tren,
y miras... No, que no haga eso nadie, por favor. Unas vías abandonadas. Lo que podéis ver es que las rectas, es que cuando según se alejan, parece que se acercan y en el horizonte se tocan. Qué bueno. Claro, y en parte porque el horizonte está es como si fuera el infinito. Entonces se tocan, pero en el infinito. Y eso sería como una geometría no euclídea. Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos traído matemáticas. A Juan y a Laura por repetir sección. Por colarme. Por colarte. Yo encantado de que te peles y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Serendipias, con Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo vienes hoy, aparte de despeinado? Pues hoy vengo humanista, Ignacio. Porque tú tampoco estás muy peinado, pero no, bueno, eso nunca. es otro tema. Porque yo también he estudiado humanidades. A ver si te piensas que estás hablando con cualquiera, vamos. Yo soy humanista y he encontrado una noticia humanista brutal. Resulta que han encontrado una tablilla de arcilla de Babilonia que muestra cómo aplicaban la geometría hace 3.700 años. Su nombre es Si.427, un nombre con mucho gancho, como puedes ver, súper comercial. Vamos, pues Si427 ha revelado que los babilonios utilizaban lo que hoy conocemos como ternas pitagóricas para hacer ángulos rectos precisos, que vendrían a ser listas de tríos de números enteros y positivos, con los que contamos, vamos, el 1, el 2, el 3, etcétera. Los de toda la vida. Eso es, y que responden estos números a la ecuación a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, que te sonará por ser la de Pitágoras. Pues así podían los babilonios relacionar los lados de un triángulo rectángulo. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que claro, te sonará de Pitágoras, pero esto era 1000 años antes de Pitágoras, porque espabile Pitágoras. Hemos sido engañados. Totalmente, vamos, Pitágoras era un mindundi. Me gusta mucho que has traído humanidades, pero no solamente las has traído, sino que ha sido para echarle la bronca a los científicos que te han vendido la mentira de Pitágoras. Así es. He venido a boicotear la ciencia desde dentro. Es que al sistema hay que combatirlo desde dentro, Ignacio. Muy buena estrategia. ¿Y qué más traes para combatir al sistema? Te traigo un engaño, que ya sabes que me encantan los engaños y con este me siento además personalmente ultrajado. El famoso número áureo, esa proporción que se supone que se encuentra en todo, desde la arquitectura antigua hasta el arte moderno. Los filtros de Instagram. Exacto, pues podría no, un gato así acostado, ¿sabes? Podría no ser nada más que una falacia, bullshit, que dicen los anglosajones, ¿no? Según una investigación, este número, también conocido como la proporción dorada, es en realidad un concepto mal interpretado. El profesor de matemáticas Keith Devlin, de la Universidad de Stanford, afirma que estrictamente hablando es imposible que nada del mundo real caiga dentro de la proporción áurea, porque se trata de un número irracional, que esas aproximaciones que encontramos del número áureo en cuadros, edificios y caras son una mezcla de aproximaciones burdas y de casualidad, vamos, que si buscáramos otras proporciones con el suficiente ahínco las encontraríamos. Bueno, y que la gente se lo cree también, ¿no? Entonces algunos artistas lo han empezado a usar a propósito, una estafa, Ignacio, vamos, una estafa. Decir, sí. Bueno, pues de estafa en estafa, vamos. Espero que prepares cosas parecidas para la próxima. Totalmente. Que esto ya sea tu nuevo estilo. Bueno, a insultar. Yo vengo aquí a insultar, yo vengo aquí a faltar a la gente bueno. Pero solo un ratito. Así que un ratín, una sección Mario, chiquitilla. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ignacio. La biblioteca sublimada. Con Laura Toribio. ¿Has escuchado eso, Laura? Han dicho tu nombre ahora. Estoy muy contenta. Antes no. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, Juan me ha aceptado en su grupo. Sí, Mario no, te pidió que te fueras a por agua, pero ya has vuelto. En fin. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa con los matemáticos? Que dos canciones que hemos cogido de geometría y dos canciones que son moñas. Pues haberme preguntado, porque podíamos haber puesto una de Crae divertidísima, que dice que él pertenece a un círculo selecto, que le oprimen las altas esferas, y hubiera sido mucho mejor. La culpa es mía de no preguntarte, ¿vale? La proactividad no... Vale. En fin, ¿qué nos traes hoy? Pues ¿Qué yo texto? quiero empezar a hablar de la Tierra plana, para terminar hablando de Cortázar. Un giro fantástico. ¿Qué te parece? Quiero ver lo que ocurre, quiero ver cómo lo consigues. Bueno, pues mira, yo quiero hablar de la geometría a través de la Tierra, ¿vale? Entonces, antiguamente la gente no podía viajar como viajamos ahora, ¿no? Entonces no sabían en realidad cuál era la superficie del sitio donde vivían, si tenía algún fin o no tenía algún fin. Y ellos se preguntaban si existía... si la Tierra, aquello que vivían, era finito o no. Y ser finito o no tiene que ver también con la forma que tenía el planeta. Así que inicialmente decidieron que el planeta pues estaba pintado, o sea, donde ellos vivían era un rectángulo, una tabla. Vale. ¿Vale? O sea, como una mesa. Una mesa, sí. Y entonces luego dijeron, pero a ver,
a lo mejor un rectángulo es como... no puede ser, porque yo miro a la luna y la luna es circular. Yo miro el sol y el sol es circular. Así que mejor vamos a hacer una tierra plana, pero circular. Vamos a Sigue siendo darle... una mesa, pero redonda. Pero redonda, una tierra redonda. Y claro, pero los primeros mapas que hay de esto, que me parece algo como social, esto para Mario, ¿no? Que, claro, estos mapas los hacían los griegos. Entonces, el centro de la tierra, o sea, el centro de ese plano que pintaban era Grecia. Y todo alrededor había agua y entonces había como una barrera acuática que sostenía esta tierra plana en un círculo. Y se suponía que, bueno, que la bóveda celeste aguantaba toda esa tierra que estaba en el borde, pero esto generaba como bastante problema. Sí, desde luego que no es sencillo imaginar. Era como, esto de que haya un borde acuático que nos aguanta... Es como que han ido poniendo muchos parches para que funcione. Claro. Diciendo, partimos de que es un círculo, pero tienes que es un rectángulo. Claro, no, digo Claro. en este momento en el que dicen, vale, es un círculo, pero con estas cosas para que funcione. Claro, pero a la vez es como, pero no nos gusta, Ya. ¿sabes? Entonces ellos también se daban cuenta que cuando viajaban al norte y viajaban al sur, las estrellas cambiaban. No eran las mismas. Y eso no podía suceder si estaban viviendo en una superficie plana. Entonces dijeron, oye, es que esto lo solucionamos curvando de norte a sur. Y entonces dijeron, mira, es que a lo mejor la Tierra no es un círculo, es un cilindro, un tubo. ¿Vale? Y entonces así, claro, si tú te mueves hacia el norte y hacia el sur, las estrellas van cambiando. Claro, de un lado y del otro del cilindro ves cosas distintas hacia el cielo. Claro, entonces ahora vivirían, eso, en un tubo, un cilindro, en la superficie de ese cilindro. Y entonces era como, qué bien, hemos solucionado el problema del norte y del sur, de las estrellas que vemos. Ahora, pues bueno, el agua también, pues ya de norte a sur ya no necesitamos esa barrera acuática. Pero ostras, esto desde fuera no se ve un círculo como vemos la luna. Algo más pasa. Claro, algo está ocurriendo que no estamos entendiendo. Entonces también se dieron cuenta que cuando miraban al este y al oeste, los barcos no desaparecían de manera que cada vez se hiciera el barco más pequeño y termina desapareciendo porque ya está muy lejos y no lo vemos. Ajá. Sino que se iba como hundiendo. O sea, cuando aún tiene un tamaño en el cual es visible, Eso empieza a hundirse. Empieza a hundirse, empezaban a no a ver la parte más baja del barco y por último dejaban de ver la vela. Entonces esto... empezaron a pensar, a lo mejor también está curvado de este a oeste. Entonces curvaron de este a oeste y lo que llegaron es a tener una esfera. ¿Vale? Vale, ya no era un cilindro, era una esfera. Estamos Era una dando esfera. pasitos. Vale, y bien, estamos aquí bien. Pues la esfera, porque yo quiero llegar a Cortázar. Sí, no, yo Vale, me acuerdo entonces- que todo esto supuestamente acaba en Sí, Cortázar. pues la esfera y el cilindro tienen una cosa muy importante, una característica muy buena, que no te la voy a explicar yo, sino que te la van a explicar unos amigos míos. Oye, Blas, tengo una idea. ¿Por qué no lees tú dentro y fuera y yo juego adentro y fuera y así me divierto yo también, ¿vale? Mira, fíjate. Esto es fuera, Blas. Voy a salir fuera. A ver. Ahora voy a volver a Ahora entrar, vuelve a Blas. entrar. Y ahora mira, ¿dónde está? ¿Dentro? Sí. Y ahora mira. Fuera. Fuera. Em, ¿Lo entienden más? este choteo. Dentro. O sea, Es magnífico. Pueden estar así 5 minutos. Qué divertido. no, sí, Blas. digo yo hace un rato que no soy matemático, que soy médico, que las matemáticas a veces se nos resisten y me traes a Epi Blas para explicármelo. Para adentro y fuera. Muy bien. Bueno, Muy pero bien. es que... Yo esto me lo apunto como jefe y pasarán cosas, pero sigue. Oye, he venido a la tertulia. Me he Sí. colado. Es que hoy me estoy Hoy portando muy mal. hoy muy mal. Ay, madre bueno, mía. continúa, Laura. Bueno, pues resuélvenos ¿qué pasa? esto y Bueno, relaciónalo con y lo Cortázar. relaciono con Cortázar. Bueno, el círculo y la esfera tienen una parte que es interior y una parte que es exterior. Hay un dentro y hay un fuera. Pero ahora quiero que imaginemos que el planeta no es ni un círculo, ni una esfera, ni un cilindro, sino que es una banda de Möbius. Lo cual tendrás que explicarnos qué es. Es como dentro y fuera. Ujú. Venga, una banda de Möbius sí, yo creo que la manera más fácil es de construirla. Vamos a cortar con una tira de papel bastante larga, de manera rectangular, un rectángulo, y vamos a agarrarla de un lado y la vamos a girar 180 grados. O sea, que hagan una cinta con un trozo de papel Eso es. y que en lugar de cerrarlo como si fuera un anillo, Eso es. la giren. Primero giran un lado, solo un lado, ¿vale? Vale. Y luego pegan pegan los dos lados que Como tienen si hiciera de un la cinta. 8. Como si hiciera un 8, eso Ujú. es. Pues esa superficie que te ha salido de esta manera tan sencilla, que simplemente has tenido que girar 180 grados, es una banda de Möbius. Y tiene una característica muy común, y es que no hay dentro
ni ahí fuera. Explícamelo. Pues es que solo tiene un lado. O sea, si tú cogieras un rotulador, por ejemplo, y empezaras a pintar desde donde tú quisieras la banda, sin levantar el rotulador, cuando terminaras, habrías pintado lo que tú piensas que son 2 lados. Pero es que no son 2 lados, es que solo hay uno. O sea, que si yo digo, voy a colorear uno de los lados de esta banda en forma de 8 que he hecho, y me pongo a llenar todo ese lado, me daré cuenta de que toda la banda se ha coloreado. Que no hay una parte sin colorear. Eso es, porque no hay 2 lados, no hay uno interior y otro exterior. Esto peta el cerebro. Esto es que solo hay solo hay un lado, solo tiene un lado. Pero es que tiene solo un borde y además hay algo que es más complicado de entender y es que es una superficie no orientable. ¿Esto qué significa? Que cualquier objeto que viaja sobre la banda de Möbius pierde su dirección, cambia de dirección. Pero te voy a explicar esto con un cuento que me contaron a mí que es muy bonito y creo que se entiende muy bien. Y me voy acercando cada vez más a Cortázar. Ahora ya hablamos de cuentos. Vale. Son 2 hermanos gemelos que viven en una ciudad que es una banda de Möbius. Entonces los 2 hermanos gemelos se peinan con la raya al mismo lado y tienen una costumbre que es a la misma hora salen a ver a unos niños que corren alrededor de una fuente en el sentido horario. Lo que pasa es que uno de sus hermanos se cansa y dice que quiere conocer el mundo y que se va a viajar. Así que coge su maleta, se recorre el mundo entero y vuelve a su pueblo y se da cuenta que su hermano se ha cambiado de lado la raya del pelo, se da cuenta que los niños ya no corren en sentido horario alrededor de la fuente, sino en sentido antihorario, y le dice a su hermano, oye, pero es que me he ido y ahora he vuelto y todo ha cambiado demasiado. Y su hermano le contesta, no, el único que ha cambiado eres tú. Entonces, lo que ha pasado es que este hermano, cuando se ha pensado que ha dado la vuelta al mundo, en realidad solo ha dado media vuelta, pero lo ha visto todo porque solo hay una cara. Está, por decirlo de alguna manera, como al otro lado del espejo sin estar al otro lado, porque no hay otro lado, está en el mismo lado, pero lo ve todo invertido, porque la banda de Möbius tiene esa característica, que orienta los objetos, les cambia de orientación al moverse sobre la superficie. El cuento es precioso, pero no es de Cortázar todavía. No es de Cortázar, pero vamos a oír ahora mismo el texto de Cortázar y te lo voy a explicar todo. Amor mío, no te quiero por vos ni por mí, ni por los 2 juntos. No te quiero porque la sangre me llame quererte. Te quiero porque no eres mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto, porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Vale, qué bonito. Se ha hecho esperar, pero merecía la pena. Es que yo creo que Rayuela, el universo que creó Julio Cortázar, está creado en una banda de Möbius. Por eso habla de la maga, que es como tan distinta, porque la maga ha visto mundo y no están están en el mismo lado, pero no están orientados de la misma manera. Es como si estuvieran al otro lado del espejo, pero es el mismo lado. Y por eso él habla de que no puede trazar un puente, sostenerse de un solo lado. Precisamente intenta llegar hacia ella con un puente cuando lo que tiene que hacer él es conocer el mundo para verlo como lo ve ella. Entonces yo creo que Cortázar, de hecho luego buscando sé que hay otro cuento de Cortázar que habla precisamente de una banda de Möbius. Fue una cosa que pensé yo, pero creo que de verdad Cortázar conocía lo que eran las bandas de Möbius. Y eso, pues para resumir, pues la banda de Möbius es una superficie que no tiene ni dentro ni fuera, ni tampoco tiene ni arriba ni abajo. La verdad es que has compensado bastante todo lo que habías hecho mal en el programa de hoy. Hasta lo de Epi Blas he compensado. Pero fíjate que voy a acabar diciéndote, dentro y fuera entonces lo entiendes, ¿no? Sí. Pues fuera, que acaba tu sección. ¡Adiós! Moure oye voces. ¿Qué te pasa, Moure, que me venís revolucionados todos? Pues hoy vengo un poquito enfadado. Vengo enfadado con Mario Panadero, porque me ha robado una pregunta. ¿Qué pregunta te ha robado? Pues mira, yo tenía una pregunta sobre la proporción áurea.
¿Y qué pasa? Que ahora no la puedo poner y no puedo hacer lo que yo más quería hoy, que era meterme con el Código Da Vinci, que es ese libro que se pasa todo el rato hablando de la proporción áurea y mitificándola, cuando es un libro que es un escape room para cuñados, para que se sientan listos cuando vienen de ver Fast and Furious 15. Vale, de acuerdo. Hoy estáis todos metiéndoos con gente. Todos. Sí, pues es lo que hay mucho haterismo, el mundo está muy mal. Vamos a intentar hacer lo contrario, en vez de meternos con gente, ayudar a gente que te ha preguntado cosas y que tienes que responder. Sí, y además las preguntas que tengo, es que la primera es hasta cookie. ¿Sí? Porque es de unos animalitos que me parecen súper tiernos y me encantan. Pues ¿Quieres vamos. escucharla? Venga. Venga, vamos. Hola Moure, tengo una pregunta. Hola. ¿Por qué las abejas saben hacer panales con celdillas perfectamente hexagonales y yo no sé hacerle algo con un canuto? Me encanta. Yo tampoco, ¿eh? Esto es muy simple, tiene una respuesta muy simple y es que las abejas no construyen hexágonos. ¿Ah? Las abejas construyen realmente círculos. Bueno, o sea, sí hacen la O con un canuto. En realidad sí hacen la O con un canuto, pero ellas hacen circulitos. Lo que sucede es que para dar forma a la cera tiene que calentarla. Y cuando se calienta se comporta como un semilíquido y cuando se compacta va a adquirir la estructura que es más eficiente y más económica que nos permitiría la física, digamos. Es como una estructura que ahorra mucho. ¿Y es cuál? El hexágono. Entonces, te voy a explicar por qué es la más eficiente y la más económica. Y es porque es la figura geométrica que puede tener la mayor área utilizando el menor perímetro. Entonces, claro, como lo que tiene. ¿Pero un círculo, por ejemplo? Claro, pero con los círculos te quedarían huequecitos. O sea, estamos buscando una figura geométrica regular que no deje huequitos y que tenga una buena relación entre su área y su perímetro. Exacto, que nos pueda rellenar toda esa superficie sin dejar huecos y teniendo la mayor área posible con el menor diámetro ya me he liado. De forma eficiente. De forma eficiente. Vale. De forma y eficiente. entonces que pueda tener mucha miel usando poca cera. Vale. Básicamente. De todos modos, la abeja no es súper arquitecta. Yo entiendo que si la abeja se pone a hacer una celda por su cuenta, le sale un circulito, pero como están apretujadas, exactamente. Mira, esto lo podéis ver muy fácil pues cogiendo algo donde tengáis muchos cilindros. Por ejemplo, una cajetilla de tabaco. Vale. Bueno, no recomendamos fumar. Pues yo qué sé, pues unas nubes. Coges nubes Venga. de estas de golosina. No recomendamos la diabetes. Ya. Pero no, sigue, está bien. Mejor nubes que cigarros, ¿vale? Sí. Coges las nubes y las aprietas y se van a formar hexágonos también. O a veces también cuando tienes muchas pompas de jabón y se empiezan a apretujar entre ellas, terminas viendo que se forman como hexágonos dentro. Pues sería el mismo ejemplo. Una abeja sola te hace un círculo. Muchas abejas te hacen hexágonos porque los apachurran. Ya Estaba pensando que si la idea era pretujarlos para ver esos hexágonos, podíamos haber recomendado el tabaco, porque así dejan de fumar. O sea, se cargan la cajetilla. Estoy probando ahora con mis dedos a ver si sale, pero no sale. Tus dedos no son tan y regulares. Son como morcillas, pero no son muy regulares, ¿no? Bueno, es una buena manera de entenderlo, ¿no? Que no solamente es una solución muy eficiente, sino que es lo que toca, si haces círculos y se aprietan. Claro, es lo que toca. Sí, Es lo que toca. Ahora la gente en casa ahí apretando círculos. Apretando cosas unas cilíndricas. Bueno. Venga, otra pregunta que nos liamos. Otra. Moure, yo tengo una duda que creo que te puedes saber tú. Nosotros, o sea, el cuerpo humano, tiene como varios agujeros. ¿Pero cuántos? ¿Qué está haciendo? Es decir, mientras? algunos no los conocemos bien, pero es que yo sospecho que tenemos que tener algún otro desconocido. Está en busca del agujero perdido. Sí, y además, o sea, y me pregunta a mí, que es por el agujero perdido, como si yo fuera un experto. A ver, esta persona nos ha hecho primero una pregunta muy interesante, que es una pregunta clave de la humanidad. ¿Cuántos agujeros tenemos? Y eso se lo pregunta mucha gente. Yo, de hecho, lo que he hecho es ir preguntando por ahí a ver qué idea tiene la gente. Una encuesta. Sí, una encuesta. Y la respuesta de la mayoría de la gente es parecida, que es, mira, 2 fosas nasales, vale, 2 ojos, sí, un ano, sí, una boca, ajá, 2 orejas y la uretra. Vale, son 9. 9, pues como los 9 de la Comunidad del Anillo, los 9 Nazgûl. Perfecto. Tu 9 sección números. consta entonces de aprender a contar, ya está. Sí, ya está. Pero en realidad esto tiene más intríngulis. ¿Por qué? Porque en realidad, científicamente hablando, tendríamos 3 tipos de agujeros, ¿vale? Que serían el túnel, el bolsillo y la cavidad. Y según lo que consideres un agujero, pues vas a tener una respuesta u otra. Vamos a empezar. ¿Por qué tipo de agujero quieres que empecemos? Por el túnel. Venga, que el túnel nos hacemos una idea de lo que es. Un túnel, como su propio nombre indica, un túnel es un agujero que tiene un orificio de entrada y otro de salida, como una pajita. Si no, no funciona como túnel, efectivamente. Sí, entonces en el cuerpo hay uno muy obvio.
¿Cuál es? De la boca al ano. De la boca al ano, ya tenemos uno. De hecho, es que es como si fuéramos los seres humanos un donut gigante, ¿no? Estirado, o sea, no somos más que un túnel enorme rodeado de carne y huesos. Esto hay que apuntarlo para obituarios. Hombre, claro. Obituarios. ¿Para qué vas a llorar en el funeral si tu padre no era más que un túnel ahí con carne? Bueno, sí. Ha sido horrible. Sí, por favor, continúa. Vale. Podríamos tener más túneles si nos liamos a decir los de la nariz, porque claro, la nariz te conecta con la boca, te conecta un lado con otro, y eso es un follón. Y además, según... La nariz es el intercambiador de sol. Es verdad, es como Avenida de América más bien, porque el criterio para considerar que algo es un túnel es que tú puedas rodearlo con un anillo, meterle un anillo así dentro y eso entre la nariz y la boca podrías hacerlo. Entonces es un follón. Mira, vamos a poner que nuestro sujeto fuera Voldemort, que no tiene nariz, entonces no nos da problemas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, primer tipo, el túnel. Boca ano, ya tenemos uno. Y todo el intercambiador de la nariz. Vamos a por el siguiente tipo de agujero. Bolsillo. Un bolsillo como el bolsillo de los pantalones, tiene un orificio de entrada, pero no tiene salida. Hay bolsillos que tienen salida, ¿eh? Hay bolsillos que habría que cambiar el pantalón. Y se te caen las llaves, ya, no te fastidia. Bueno, entonces, me lío, bolsillo. Sí. ¿Qué bolsillos podríamos tener en el cuerpo humano? Pues, por ejemplo... La vagina, por ejemplo. Vale. Tendríamos también el oído, que alguien dirá, no, puedes meter algo por un oído y sacarlo por el otro. No, porque tienes la membrana timpánica. Claro. Hombre, si te rompes el tímpano apretando, pues sí. Pero no es lo mejor que pueden hacer este fin de semana. No es recomendable. ¿Qué más bolsillos podríamos tener? Por ejemplo, los pezones. Es un orificio, el orificio por el que sale leche, pero luego por dentro está conectado con las glándulas mamarias, que de hecho son un montón. O sea, es un orificio con muchos bolsillos. Es como una persona que pasea muchos perros, ¿sabes? Sacar a pasear bolsillos, me gusta. ¿Qué más bolsillos tendríamos? Pues tú que eres médico. ¿La uretra, por ejemplo? Pues sí, porque terminaría en la vejiga. Entonces, ya tenemos túnel, ya tenemos bolsillo, nos falta otro tipo de agujero, que es la cavidad. La cavidad sería una estructura cerrada, como una pompa, por ejemplo, una pompa de jabón. Pero no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque yo creo que esta persona con agujeros se refiere más bien a orificios. Claro, pues estoy pensando en el corazón, por ejemplo, pero no creo que le sea muy útil. No, la cavidad craneal, no, pues no. No vamos a considerar esto porque esta persona quiere orificios, porque es una pregunta con vicio, porque es lo que manda la gente a mi sección. Entonces, vamos a intentar hacer el recuento. Hemos dicho un túnel, boca ano, y luego hemos dicho pues varios bolsillos más. ¿Qué pasa? Que si contamos como agujeros los bolsillos que son la uretra o la vagina, por ejemplo, tendríamos que considerar también las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Ahí tenemos un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque son varios millones. Muchísimas. Entonces, yo la respuesta que doy a cuántos agujeros tenemos es que tenemos entre 1 y 5 millones de agujeros. ¿Y te quedas tan ancho? Pues sí, tan tranquilo. Y para eso te pagamos aquí, para que vengas a decirnos esto. Pues sí, oye, pues un dinero muy bien invertido, Ignacio. Muchísimas gracias, Moure. Muchas gracias. Cuidad de vuestros agujeros, que no los valoramos hasta que los perdemos. Llevamos casi una hora buscando aplicaciones de la geometría, ejemplos que la conecten con la realidad, pero ya podemos descansar. Dejemos que se descarnen sus formas y que la matemática fluya como lo que es, una abstracción bellísima, que no responde a nadie más que a ella misma y sus propias reglas. Una cosa es lo que queramos hacer con ella y otra muy diferente, lo que realmente es. Ponemos vallas de aplicabilidad que restringen apenas unos pocos metros cuadrados de sus inagotables praderas, bosques y montañas, la mayoría inexplorados que, sin embargo, cuando los comprendemos, sentimos conocerlos desde siempre. Serendipias, con Ignacio Crespo.